Los libros de Josué, Jueces y Ruth forman parte del Antiguo Testamento de la Biblia y pertenecen a un conjunto de textos conocidos como los libros históricos. Estos libros narran la historia del pueblo de Israel desde su entrada en la tierra prometida hasta el periodo anterior a la monarquía. Cada uno de estos libros tiene una estructura y enfoque particular y refleja cambios socioculturales significativos en la vida del pueblo israelita. Estos tres libros ofrecen una visión panorámica de la historia temprana de Israel, desde la conquista de la tierra prometida hasta el establecimiento de una identidad nacional y religiosa. Mientras Josué destaca la fidelidad a Dios en la conquista, Jueces muestra las consecuencias de la infidelidad y la anarquía. Ruth, por su parte, ofrece un mensaje de esperanza y redención en medio de la oscuridad. Juntos, estos libros reflejan los desafíos socioculturales de un pueblo en formación, lidiando con su fe, su identidad y su relación con otras culturas. Ya terminamos con lo que fue el Pentateuco, la ley, la Torá, como la quieran llamar, y pues vamos a entrar a otra sección de los libros. Como vimos en la primera clase, nuestra organización, o como está dividida nuestra Biblia, va a corresponder a los libros históricos del Antiguo Testamento, que son 12 libros. Va desde el libro de Josué hasta el libro de Esther. Entonces estamos hablando que los libros históricos, para entenderlo muchísimo mejor, pues hay que tener presente eso. No estamos hablando que se estima que Josué, el tiempo en que estuvo fue desde 1400 a 1370 a.C. y el último libro histórico es casi el 436 a.C. Como se pueden dar cuenta, vamos a resumir estos 12 libros que son casi un milenio de historia, y en un milenio cambia muchísimo la cultura, y así como cambia muchísimo la cultura también pues vamos a tener cambios interesantes que pues nos van a ayudar a entender muchísimo mejor el libro. Entonces ahora sí iniciamos con el primero, que es el libro de Josué, que es donde ya finalmente el pueblo va a dejar de ser nómada y va a ser finalmente asentado en la tierra prometida, a tomar posesión y posterior pues, distribución. Entonces ese va a ser el propósito del libro. Vamos a tener presente esto, y es que el libro de Josué va a ser parte de lo que en el canon hebreo se va a llamar como los profetas anteriores. Los profetas anteriores van a comprender el libro de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Se cree que el libro de Josué, según la tradición hebrea, el libro de Josué fue escrito por Josué, Jueces y Samuel por Samuel, y el libro de los Reyes por el profeta Jeremías. ¿Listo? De ahí a que se tome ese nombre que se conocen como los profetas anteriores. Y también vamos a tener presente de que, como lo decía en un inicio, este libro fue escrito entre 1400 a 1370 años. Entonces, si ustedes van a leer el libro y ustedes dicen, no, y después el primero atacó que Jericó, y después, es que los reyes del norte, que los reyes del sur, no. Tener presente que eso no pasó así tan rápido, sino que estamos hablando de que se estima que los sucesos ocurrieron entre el 1400 al 1370 a.C., es decir, 30 años. Entendiendo eso, ¿cómo hacemos de que el texto sea muchísimo más fácil para nosotros? Podemos dividir el texto en 4 partes. Vamos a tener una introducción, una conclusión al final, y como el cuerpo, el grueso del libro, por decirlo de esta manera, va a ser de partes iguales. Del 1 al 12 vamos a ver que fue la conquista de Canaán, y del 12 al 24 nosotros vamos a ver la repartición de la tierra. La introducción va a ser desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Después vamos a tener la conquista de Canaán, que va a ser desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 2. Y vamos a tener como subdivisiones que van a ser útiles para nosotros. La primera va a ser los preparativos para la conquista, que va a ser desde el versículo 10 del capítulo 1 y nos va a incluir el capítulo 5. Después vamos a tener la conquista de Jericó y de Ai, que nos va a abarcar hasta el capítulo 7. Entonces ahí ustedes van a encontrar que fue que las vueltas que dieron los israelitas, ustedes van a encontrar la historia de Rahab la ramera, y también van a encontrar el caso de Ai, donde, si no estoy mal, fue Acab, que se le dio por tomar cosas que no tenía que tomar, ¿no? Hizo que el pueblo tuviera una derrota. Entonces se va a explicar entre esos capítulos, ¿no? Entre el 5 al 7 vamos a ver Jericó, pero también vamos a ver ahí. Después vamos a ver el establecimiento de la ley en el monte Ebal y en el monte Gerizim. Ya el pueblo estaba entrando a la tierra prometida, lo primero que se hizo ya es establecer la ley. Y ustedes la van a encontrar en el capítulo 8. Y de ahí vamos a empezar a ver las demás guerras. La primera va a ser
la victoria sobre los reyes del sur. Gabaón fue el único que dijo, pues estos manes como que, manes vienen con todas acá a nos mate, entonces seamos más inteligentes. Mientras que acá vamos a encontrar que hubo una coalición de reinos cananeos para hacerle frente a Israel. Y vamos a ver de que fueron la coalición de los reyes del sur, que va a ser en el capítulo 10. En el capítulo 11 no aprendieron, que dijeron, le ganamos a los reyes del sur. Los del norte dijeron, uy, como que le ganaron a la coalición, pues hagamos otra. Y se hicieron una coalición los reyes del norte. ¿Y qué pasó? Pues también perdieron. Entonces vamos a tener coalición de los reyes del sur, que fueron derrotados, capítulo 11, coalición de los reyes del norte, capítulo 12. Y en el capítulo 12 finalmente vamos a ver la lista de los reyes conquistados, que va a estar Jericó y todos los demás reyes conquistados, tanto por Josué como por Moisés en el Deuteronomio. Y obviamente por Moisés fueron muy poquitos, mientras que por Josué tenía la orden, era de ir a conquistar. Entonces ya tenemos la primera parte de la introducción. Después pues vamos a ver la segunda parte de la introducción, que ¿cuál era? Repartir la tierra. Entonces la repartición vamos a ver de que va a iniciar con Caleb por la promesa que se le hizo cuando fueron lo de los 2 espías, que ellos dijeron, ay, volvámonos a Egipto, y que solamente 2, que fue Josué y que fue Caleb, dijeron, no, el Señor nos va a ayudar, y que a ellos se le dijeron, a ustedes van a entrar. Por esa promesa, al primero que se le dio fue a Caleb, y lo vamos a encontrar en el capítulo 14, y de ahí vamos a encontrar cómo se le empezó a dar o a distribuir las demás heredad a las demás tribus. Todo se hizo por suerte. El primero fue Judá. ¿Quieres saber cómo se dividió el territorio de Judá? Lo va a encontrar en el capítulo 15. Efraín y Manasés, que eran los hijos de José, lo vamos a encontrar en el 16 y 17. Hay que tener presente que esta distribución se va a hacer a la media tribu de Manasés, porque inicialmente pues a los reyes que derrotó Moisés, pues se le dio heredad a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Entonces en el 16-17 se le va a repartir la heredad a lo que es la tribu de Efraín y a la media tribu de Manasés. Capítulo 18, vamos a tener Simeón, Zabulón, Isaacar, Asef, Neftalí y Dan en el capítulo 19. ¿no? Finalmente entonces ustedes se van a dar cuenta y ya van a contar, ya tenemos las 12 tribus. Pero vamos a tener de que por la ley se exigía ciudades de refugio. Vamos a ver cuáles fueron las ciudades de refugio en el capítulo 20. Y en el capítulo 21, pues, y 22, si no estoy mal, vamos a tener la repartición de también las ciudades y la heredad, o las ciudades que les correspondían a los levitas. ¿Listo? Y ya en los capítulos finales, pues vamos a ver la exhortación que hizo Josué. Ustedes van a encontrar en el capítulo 23 de que Josué mandó a llamar a toda esta gente. Y se reunieron todos en la heredad de Josué. Y ahí Josué fue donde dijo todo ese discurso. Y que lo utilizamos muchas veces acá en el altar que dice, y yo en mi casa serviremos a Jehová. No, ahí lo vamos a encontrar. Y finalmente en el capítulo 24, pues vamos a encontrar una conclusión que va a ser desde el 24 al 29. Entonces vamos a encontrar la muerte de Josué y la muerte del sacerdote que estuvo en ese momento, que era Elías. Ese es como podemos pues dividir el libro de Josué. Cosas a tener presentes, si bien en la tradición judía se nos dice que el libro de Josué fue escrito por Josué, por conclusiones más recientes, pues hay como 3 teorías sobre quién escribió. La primera es la tradición judía, que se nos dice que fue escrito por Josué. Lo segundo, otros nos van a decir, no, es que hay cosas en el libro que nos hacen pensar que no fueron escritas por Josué, sino que tomaron más tiempo. Entonces unos van a decir que fue escrito por alguien, no se sabe quién, en la época de los jueces. Estamos hablando que fue, dicen, era aproximadamente 100 años después de la muerte de Josué. Y otros van a decir, no, 100 años no pudo ser. Puede que no haya sido escrito por Josué, pero no pudo tomar tanto tiempo por el tipo de escritura. Entonces algunos van a decir, no se sabe con exactitud quién fue, pero se especula que fue escrito 30 años después de la muerte de Josué. Pues aún no tenemos como exactitud en el tema, pero digamos es importante como dejarlo ahí en el aire, como que tradición dice que fue Josué, pero digamos ahí se está debatiendo sobre quién pudo ser. Y finalmente con el libro de Josué yo creo que nos va a ayudar a entender muchísimo más lo que va a empezar a pasar en los demás libros, ¿no? Porque teológicamente lo que podemos sacar es Dios cumple su promesa. Se va a encontrar de que ellos derrotaron a un montón de reyes, pero no es como que Israel fuera un pueblo muy fuerte. Estamos hablando de que derrotaron a reyes que ya estaban asentados, que vivían en ciudades fortificadas, que tenían mejor armamento, mejores militares, mejor entrenamiento militar, y fueron derrotados por un grupo de no más. No es como que va a ser de que la conquista pasó porque Israel era muy fuerte, sino el propósito del libro es que ver Israel conquistó porque Dios peleó por ellos. No es como que en el desierto no puede hacer, uy, si vamos a fundir espadas, no, es como que va muy difícil. Entonces realmente el texto o el propósito del libro es Israel venció porque Dios peleó por ellos. Y aunque haya sido un libro tan antiguo, 1400 a 1370 a.C., pues vamos a tener presente eso como algo que nosotros podríamos utilizar para hoy. Dios pelea
por su pueblo. Entonces, finalizado el libro de Josué 1370, vamos a entrar en el libro de los jueces. Entonces ya estamos hablando de que, para entenderlo muchísimo mejor, ya no son nómadas, ya no es un pueblo que está batallando por su tierra, sino es un pueblo que podríamos decir ya está sentado en un lugar. Entonces vamos a ver de que, como les dije, no fue un periodo corto. Uno lee el libro de los jueces y uno dice, 21 capítulos, eso rápido. Estamos hablando de que ese fue un periodo que duró desde 1370 antes de Cristo hasta el 1050 antes de Cristo. Como ustedes pueden notar, fue cerca de 350 años. Para entenderlo muchísimo mejor, vamos a ver de que fue una historia teocrática, es decir, la organización que se suponía que estaba en el libro de los jueces era una teocracia. Es decir, cuando hablamos de una teocracia, se dice que el poder lo tiene Dios. Entonces vamos a ver que fueron 350 años donde pues vamos a ver de que no había un rey en Israel y que se aplicaba, casi entre comillas porque no es que fueran muy obedientes, pues era un modelo teocrático. Para entenderlo muchísimo mejor, vamos a ver de que fue, por decirlo de esta manera, una organización tribal. Realmente era una unión de tribus, no es como que fueran muy unidos, por decirlo de esta manera, porque cuando se levantaron jueces, muchas veces se levantaban porque una nación extranjera estaba sometiendo a una o a varias tribus, y esas tribus eran las que tenían que pelear. No es como que si estaban atacando a la tribu de Dan y todas las tribus se iban a unir y iban a atacar, no. Entonces por eso nos da a entender eso, la organización era muy tribal. No podríamos afirmar de que había muchísima unión entre tribus, porque inclusive en el libro vamos a ver de que hubieron guerras civiles. Pocas palabras, es un libro muy violento. Y vamos a ver una introducción. La primera va a ser desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 6. Esto vamos a ver el establecimiento de Canaán. Vamos a ver de que, si bien hablamos de que Josué fue el encargado de la conquista, pues no todo el territorio fue conquistado. Vamos a iniciar con conquistas que se hicieron posterior a la muerte de Josué, y finalmente vamos a terminar como una visión en conjunto de los jueces. Vuelve y juega, es una introducción donde se me va a hablar del por qué existieron los jueces y específicamente se me van a hablar de lo que sucedió en todo este periodo. Y en este periodo se va a denominar como un esquema de 4 tiempos. El primero va a ser, como ustedes lo pueden notar acá, pecado. El segundo lo pueden leer acá, opresión, como el pueblo de Israel cometía pecado y no cumplían la ley que se suponía que tenían que cumplir, el Señor permitía que una nación extranjera los oprimiera, a una o a varias tribus. El tercero, van a poder leer igual acá, arrepentimiento. Entonces el pueblo de Israel, ya al verse en esa situación, reconocían su pecado y se arrepentían. Y finalmente vamos a tener una cuarta, que va a ser una liberación. El Señor, movido a misericordia, levantaba un juez que permitía de que esa opresión extranjera ya no sucediera más, que de una u otra manera pues como que enderezara al pueblo. Para entender también el tema de los jueces hay que tener presente de que cuando hablamos de los jueces no es como el concepto que tenemos hoy en día, ¿no? Uno piensa en un juez como el encargado de hacer cumplir la ley, como que hay unas leyes, unas organizaciones, como una constitución, un código penal, y el juez va a dictaminar en función a eso, mientras que no es que los jueces hicieran eso. Muchas veces algunos sí como que tenían esas funciones, pero otros solo fueron líderes militares. Podríamos definir mejor a los jueces como caudillos. Eran líderes político-militares que el Señor levantaba pues de liberar al pueblo de una opresión extranjera. Y va a ser algo muy interesante, como les decía ahorita. Termina Josué de que el pueblo dijo, si nunca te acontezca, nosotros seguiremos al Señor. Y cómo va a iniciar el libro de los jueces. Porque va a decir, y se murió toda la generación de Josué, y toda esa generación que salió con ellos. ¿Y qué pasó? Se levantó una generación que conocía de Jehová, ¿verdad? No. Y se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Es decir, vamos a tener constantemente siempre estos ciclos. Entonces, tras esa introducción nos van a explicar esto. El pueblo de Israel pecaba, oprimía, arrepentimiento, y el Señor levantaba algo. Esa va a ser la introducción, nos va a ayudar a entender el libro de los jueces, y vamos a tener finalmente, o la segunda parte va a ser el periodo de los jueces. Vamos a tener que el primero va a ser Otoniel, que va a ser desde el capítulo 3, versículo 7 hasta el 11. El segundo va a ser Ahot, que va a ser desde capítulo 3, versículo 31. Vamos ahora sí a tener a Débora y a Barak, que va a ser capítulos 4 y 5. Vamos a tener finalmente a Gedeón, que va a ser capítulo 6 hasta el capítulo 8, versículo 32. Vamos a tener a Abimelech, que va a ser capítulo 9. Vamos a tener a Tola y a Yair, que va a ser capítulo 10 del 1 al 5. Vamos a tener a Jefté, capítulo 10 desde el versículo 6 hasta el capítulo 12, versículo 7. Y vamos a tener finalmente a otros jueces, que va a ser Ibzán, Elón
y Abdón, capítulo 12, desde el versículo 8 hasta el 15. Finalmente, el último juez que vamos a tener va a ser Sansón, que va a ser capítulo 13 hasta el capítulo 16. Vamos a tener, eso van a ser todos los jueces, y los mismos jueces los vamos a poder dividir en jueces mayores y jueces menores. ¿Cuáles creen que va a ser la diferencia? De que uno se considere mayores y que uno se considere menores. Se consideran unos mayores y otros menores, porque si bien todos tenían una misión, no todos los jueces estuvieron activos en una época de opresión. Entonces vamos a considerar a jueces mayores los que realmente estuvieron en opresión por una nación vecina y que el Señor levantó con ese fin. Y va a ser Otoniel, Ahob, Sangar, Débora, Barak, Gedeón, Abimelech y Jefté y Sansón. Y los jueces menores pues tuvieron como ese caudillismo en el pueblo, pero no fue en función de derrotar a los filisteos, a los moabitas ni nada. Y va a ser Tola, Yair, Ibzán, Elom y Abdón. Vamos a tener jueces mayores y jueces menores. Y finalmente igual vamos a tener una conclusión que va a ser desde el capítulo 17 hasta el 21. Y vamos a tener dos historias. Ya es, el pueblo de Israel estaba ya tan mal que realmente lo que ustedes van a ver es que podríamos decir de que hasta la misma calidad de los jueces cada vez fue decreciendo. No podemos ver a Débora como esa profetisa que se sentaba a dar justicia al pueblo y compararla con Sansón de que fue bastante promiscuo y que le gustaban solo las filisteas y que solo se acordó de ello fue cuando ya estaba ciego y en la cárcel ahí dijo, ay Señor, sí, no lo podemos comparar. Realmente ese periodo y la manera en que está escrito el libro también nos va a dar a entender eso, de que no es como que se va a intentar mostrar al juez como un líder carismático y bueno, sino que no se nos va a mostrar con sus propios defectos. Digamos en el caso de Gedeón, sí, muy bueno, pero al final terminó construyendo un ídolo, que fue también para idolatría del pueblo de Israel. Vamos a tener a Sansón con todos sus defectos. Vamos a tener Jefté, que sacrificó a su hija por un voto. ¿En qué parte de la ley que nos explicó Juancho dice que se podía hacer eso? Entonces realmente fue un pueblo que desconocía a su Dios y el carácter mismo de su Dios, y que se va a ser más evidente en todo el libro de los jueces, y que finalmente vamos a terminar justamente en eso. Vamos a tener dos historias, y va a ser lo primero, los ídolos de Micaía. Entonces vamos a ver de que un tipo era, si no se me creo que era Efraín, y el man dijo, uy sí, llegó un levita para mi templo personal de ídolos, no pues, qué mezcla tan tremenda, ¿no? Y finalmente se me va a contar la historia de que hubo una guerra civil, a tal punto que Casito eliminan por completo a la tribu de Benjamín, ¿no? Casito los matan a todos, y cuando se dieron de cuenta de eso se rasgaron y dijeron, no, una de nuestras tribus va a perder heredad, pero se dieron, porque habían hecho, inclusive la situación escaló tanto, que todos los que fueron prometieron que no le iban a dar mujer a los hijos de Benjamín, mejor dicho, ya se iba a morir. Pero al final se dieron de cuenta de que un clan no fue y pues secuestraron a las mujeres. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, fue un periodo muy violento, pero termina como con una esperanza, porque esos últimos capítulos nos va a decir, en esos tiempos no había rey en Israel. Entonces me hacía entender, listo, este periodo era así, pésimo, acá todo se mataba, mejor dicho, era la ley del más fuerte, pero era porque no había rey en Israel. Literalmente eso me dice el texto. En ese tiempo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces no es como que sabían de su Dios o su ley, sino ellos muy seguramente al estar tan expuestos a esos pueblos y al asimilar tanto su cultura, consideraban de que los comportamientos que tenían las demás naciones pues eran los mismos que ellos tenían que adoptar. Y es un mismo como consejo que nosotros podríamos tomar de este libro, y es, pues sí, todos estamos en la iglesia y muchos de ustedes tienen hijos y sí, bien bonito, pero qué triste sería que ocurriera eso acá en Soacha Compartir, y se murió toda la generación que asistía en Soacha Compartir y que adoraban al Señor, y se levantó en Soacha Compartir una generación que no conocía a Jehová. Sería muy triste, y creo que es como un llamado que tenemos del libro de los jueces, como que se tiene que enseñar a los hijos a conocer a ellos, no solo lo que hizo, sino que ellos también puedan entender el carácter, para que no nos pase como Jefté, que sacrificó a la hija creyendo que era un voto para Dios, cuando Dios nunca mandó que el hijo se tenía que sacrificar. No hay que dejar un legado, si no, tenemos, mejor dicho, escrito hace 3050 años, y si no se toma en cuenta, pues lastimosamente se puede levantar una generación que no conoce a su Dios. ¿Listo? Esta historia, según la tradición, como lo dije, se piensa que fue escrita por el profeta Samuel, y quien se considera como el último de los jueces. ¿Listo? Pero lo hablaremos cuando lleguemos al libro de Samuel. En esta historia vamos a tener después el libro de Ruth. Se estima que eso sucedió desde el 1100 al 1050 a.C. Es decir, la historia de Ruth sucedió en el tiempo de los jueces. ¿Listo? Por eso es que es posterior al tiempo de los jueces. Y es algo interesante. Lo primero es,
se cree que fue escrito 150 a 180 años después de que sucedió, por la manera en que termina el capítulo 4, que es con la genealogía de David. Es decir, se quiere resaltar a Ruth como descendiente del rey David. Nos da a entender que sí o sí ya tenía que estar una monarquía, ya tenía que estar la casa de David para que se considera necesario hacer la historia de una bisabuela, tatarabuela del rey para hacer esa genealogía. Eso va a ser lo primero. Lo segundo, como les decía, ocurrió en el tiempo de los jueces. Y lo tercero va a ser como un remanso, ¿no? Salimos de la historia de los jueces, que fue muy violenta, y llegamos a Ruth, donde va a ser un remanso. Vamos a tener una división muy rápida. La primera va a ser los años en Moab. Es el libro de Ruth. Me va a contar la historia de una mujer moabita que dice que esa familia se fue de Judá por el hambre, llegaron a Moab, allá se casaron, no, lo demás, pero pues esa familia sufrió una tragedia. Murió el esposo y los hijos. Eso lo quedó la esposa, las dos nueras. Una se fue, que fue orfa, y la otra se quedó con la nuera y se devolvieron a Judá, que va a ser la historia de Noemí y Ruth. Entonces, sobre eso va a tratar el libro. Entonces va a ser los años en Moab. Me va a explicar esa historia que les acabo de contar, que va a ser capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a tener, después de todo, de la tragedia que sucedió, vamos a tener el retorno a Belén, que va a ser desde el capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el versículo 22. Vamos a tener ya a Ruth en los campos de Booz, que va a ser el capítulo 2. Vamos a tener, según pues, las tradiciones que se tenían en ese momento, que se tenía que hacer una redención, y vamos a tener el redentor de Ruth, que va a ser en el capítulo 3. Vamos a tener la redención de Booz, capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 12, y finalmente, como se los dije, vamos a terminar con la genealogía de David hasta Obed, que va a ser capítulo 4, versículo 13 al 22. Va a ser una historia, por decirlo así, a comparación de jueces, va a ser una historia muy suave, pero va a ser una historia muy interesante, porque tal vez si hacemos un análisis, pues no necesariamente muy profundo, podríamos decir de que pese a que el reino en sí estaba en una situación de apostasía y de violencia, aún existían familias, por decirlo justas. Y vamos a ver un ejemplo en voz de que un tipo muy íntegro y muy recto. No, como se los decía, se estima que fue escrito de 150 o 180 años después, también por la manera en que se describe la redención. Si ustedes leen el libro, se va a decir de que Booz se quitó el zapato. Entonces, muy seguramente, quien escribió el libro también dijo, pues era una práctica que se hacía en ese momento, pero que se tiene que explicar porque muy seguramente cuando se escribió el libro ya estaba en desuso. Les voy a poner un ejemplo así muy rápido. La historia de la vida cotidiana en la época de la independencia de Colombia, un ejemplo. Entonces, muy seguramente, digamos, vamos a tocar el tema del mono de la pila. No habían acueductos. Es lo que hizo España, fue que mandó a construir en Santa Fe de Bogotá, pues como una fuente de agua para que las personas pudieran ir a tomar agua, porque no había acueducto. Y la imagen que se hizo fue como una imagen ahí. Entonces eso lo llamaron los habitantes de la ciudad el mono de la pila. Entonces cuando las mamás mandaban a los niños, vaya, traiga agua, y niños, ay, no quiero. Entonces, ¿qué le decían? Vaya a llorar al mono de la pila. A mí no me importa, vaya, traiga agua y vaya a llorar con la estatua de ese muñeco. Entonces, muy seguramente, si yo digo, y una expresión era, vaya a llorar con el mono de la pila, pues muy seguramente sí. Los contemporáneos lo leen y van a decir, ¿eso qué tiene que ver? Pues muy seguramente me va a tocar explicar qué era eso, como lo dice. Muy exactamente pasó lo mismo con el libro de Ruth. Y se quitó el zapato, pues lo tuvo que explicar porque muy seguramente esa costumbre ya estaba en un desuso. ¿Qué podríamos finalmente rescatar como en un aspecto teológico sobre este libro? Pues lo primero es, pese a esa época de violencia, aún existía un remanente. Y creo que también va a ser mucho, lo vamos a ver en el libro de Reyes, de que la situación también se puso muy compleja y que Elías se consideraba solo, pero que al final Dios dijo, ¿usted qué le pasa? Yo he guardado 7,000 personas que no han doblado su rodilla. Pues podemos decir, siempre ha existido un remanente, y ya más los teólogos van a considerar de que fue como los primeros destellos para la época de los gentiles. Estamos hablando de que primero fue Rahab y después fue Ruth, que era moabita, no era israelita, pero que hace parte del linaje de la descendencia de David, que a futuro pues vamos a hablar de que va a ser descendiente de Jesús, ¿no? Entonces vamos a ver de que aún desde esos tiempos pues ya existía esas luces de que muy seguramente los mismos gentiles que por años, casi un milenio, fueron excluidos de la vida pública, el culto y demás del pueblo de Israel, pues iban a tener parte en esa nueva dispensación.